controles y salir por la puerta principal de la prisión sin ser visto. Y esta noche también vamos a destapar las prácticas ilegales de algunas funerarias valencianas. Tras el desmantelamiento... Ahora empieza. Hoy, en Código 10, va a hablar Aurelio, de la asociación Esfune, y hablará del cártel. No me lo pierdo. Para que contraten determinados servicios funerarios. María Espinola, ¿qué es lo que has averiguado? Lo que vamos a escuchar esta noche, lejos de ser legal o no, lo que no parece es muy ético. Y es que, fíjense, varias familias se han puesto en contacto con este programa para denunciar que en el momento de fallecer su familiar, en el interior de este hospital público, recibieron presiones por parte de funerarias privadas para que contrataran sus servicios. ¡Hospital público! Según denuncian, operan dentro del propio hospital. Esto es solo un avance. Escuchen. Pleno duelo, a las 12 de la noche en un pasillo, muy frío, muy desagradable, muy como a sembrar un poco el miedo. Aparece un chico diciendo que es la funeraria del hospital, con vestimenta como de senador. ¿La funeraria del hospital? O no entiende ni lo que está pasando ni lo que ha pasado y luego te sientes violentado. Situaciones muy desagradables para la familia, donde han recibido insultos, vejaciones... Oh. Esto promete... Cuando llega el momento de la incineración, si tú no estás pendiente, le cambian el ataúd por uno más grande. Es que, bueno, yo desconozco esos casos, deben ser casos, insisto, puntuales, casos excepcionales. Estamos hablando de 2.500 servicios al año. Alejandro, Sí, bueno, conocemos. Luego vamos a hablar de ese caso, pero... Alejandro es de la Panasef, este señor de aquí, de la gran patronal. Ilegales de las funerarias valencianas. María Espinola precisamente ha podido hablar con varias familias que denuncian haber recibido presiones, amenazas, incluso insultos. Acaba de morir un ¡Qué barbaridad! Pues reciben insultos para que contraten servicios caros. ¿Qué te han contado los afectados, María? Sí, fíjate, David, esto que tengo aquí es la declaración jurada de varios familiares, son las denuncias que nos han hecho llegar y todas ellas describen un patrón que se repite en el tiempo. Una persona fallece en el interior del hospital y en ese momento los familiares son asaltados, ellos utilizan esta palabra, asaltados. A mí me pasó, por una enfermera. Además va vestido de sanitario y que se presenta como la funeraria del hospital. Ya. Les dice a la familia que no se preocupen, que se van a hacer cargo de todo, que mejor que firmen rápido todos los papeles, Claro. que lleven el cadáver rápido. Claro, la familia dice, pero bueno, ¿esto cuánto nos va a costar? Les aseguro que la tarifa no es nada económica. En cuanto la familia titubea o incluso les dice, mira, preferimos ver otras funerarias fuera del hospital, comienzan estas presiones, unas presiones que por desgracia no se quedan en una ligera insistencia. En algunos casos han llegado incluso a los insultos. Escuchen. Oh. Nos vemos en ocasiones con situaciones muy desagradables para la familia, donde han recibido insultos, vejaciones... A mí me faltaron el respeto, aquella enfermera... El hospital público es el único de Valencia en el que siguen operando funerarias privadas. Numerosas familias denuncian haber sufrido presiones. ¿Para qué? Para que contraten sus servicios, todo por el dinero, por el negocio. Claro. Vamos a conocer una de estas historias. Hablamos con el familiar de un fallecido que denuncia haber sufrido estas prácticas. Pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Sufriste las presiones de una funeraria privada en el Hospital General de Valencia. En un hospital público. Incapaz de dar la cara al dolor por la pérdida de su padre, suma el trauma de lo vivido con la funeraria. ¡Qué vergüenza! Mi padre, y nada, y al momento aparece un chico diciendo que es la funeraria del hospital, con vestimenta como de senador. Y es cuando ya nos hablan de precios. Y el precio, vamos... Un funerario vestido de sanitario, de celador. Venía con una carpeta con documentos como para que lo dejes cerrado en el momento. Claro, rápido, todo rápido. Dejarte mucho pensar. Y a pesar de que esta familia estaba en pleno duelo... Y llevándose a mi padre al mortuorio, en el pasillo, se detiene allí con nosotros y nos dice que casualmente que tiene unos días que tiene una promoción. ¡La promoción! Una promoción en pleno duelo, a las 12 de la noche en un pasillo. Por favor.
muy frío, muy desagradable, muy incómodo. Le decimos que aparte nos parece demasiado porque hemos visto otras opciones. Y ahí es cuando ya empieza a decir, como a sembrar un poco el miedo, diciendo, claro, es que esa gente no paga... Claro, social, ve escapar la pieza. Lo que hizo conmigo aquella enfermera, dándome el papel, cuando vio que me iba a otra funeraria. Esto es normal, no sé si tú lo has podido comentar con alguien que... A mí en Barcelona, seguro que pasa en toda España. No ofrecerse como si Ah. fueses en un mercadillo, literalmente. El país de la picaresca. No lo sabía. Terrible. Pero luego hemos preguntado Terrible. Y se ha comentado, y lo comentado en el trabajo en algunas zonas, y sí que hay mucho mercadeo con esto. Claro. Y estas situaciones son así. ¿Qué siente uno en ese momento? Tu padre acaba de fallecer en pleno duelo. Pues claro, te sientes desubicado totalmente. Y luego te sientes violentado. Claro. Dices, ¿cómo puede ser que ¡Oh! la gente haga este negocio tan sucio en vez de tener un poco de delicadeza? Un poco Ni ética, ni nada. Qué No vergüenza. es el único que denuncia haber sido víctima de este tipo de coacciones. Yo también lo denuncio. Acto seguido, esa persona identificada 8 como años. funcionaria del hospital se fue de malas maneras y se fue a farfullar. Hijo de puta, chino de mierda. Mi hermana le dijo que ya había hablado con una funeraria cercana y el señor empezó a decir que eran unos piratas que solo cobraban en efectivo, que iban a llegar tarde tanto a recoger el cuerpo de mi padre como a hacer la cremación. Unos clientes nos llaman porque tienen una defunción. Cuando viene la funeraria del hospital a la habitación con la camilla, estando yo presente y me reconocen a mí, ya empiezan a ponerme a la cara. Empieza el señor funerario que estaba ahí a farfullar y bueno, se dirige hacia la familia diciendo maricón de mierda. Es decir, ¿cómo es que dentro de un hospital permiten que se haga eso? Y peor aún, ¿cómo? Aún habiendo puesto en conocimiento del hospital unos hechos tan graves, permiten que sigan dentro del hospital. ¿Pero qué tiene que decir el hospital de todo esto? Nada. Vamos a comprobarlo. Lo mismo que mi hospital cuando fue la periodista de En el punto de mira, tampoco quisieron hablar. Hola, ¿Ves? buenos días. Mira, mi No van a hablar. Mi periodista, ¿podrías No van a hablar. un punto de prensa, por favor? Claro, un segundo de paso. Gracias. Ah. A lo mejor sí que hablan. No obtenemos respuesta. Ah, claro, claro. Tampoco le han obtenido Claro. familias que han puesto en conocimiento lo sufrido en sus instalaciones. Ay. Mientras, en este hospital, estas funerarias privadas siguen presionando a familiares en el momento más duro de sus vidas. Cuánta transparencia, por Dios. Está con nosotros en directo Aurelio Sánchez, portavoz de la ¡Aurelio! ¡Uy! Señor Sánchez, muy buenas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me voy a por... ¡A las 12! ¡A las 12 de la noche! ¡Palomitas! Pues son honrados. Aquí se está hablando del secuestro, de robo de cadáveres. Bueno, seríamos en el tema de delincuencia el carterista. Nosotros llevamos desde el año 2017 investigando y denunciando secuestros masivos de cadáveres. ¿Cómo es el tema, el sistema operativo? Encubren en un contrato de exclusividad de la retirada de cadáveres con hospitales y geriátricos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay la defunción, llaman al familiar, si no está en ese momento, se acerca el familiar al hospital o al geriátrico y ya no se encuentra el cadáver, está en la funeraria X. En ese momento, y aquí el doctor Gaona lo entenderá fácilmente y lo puede explicar más ampliamente, un familiar está en una vulnerabilidad psicológica, es decir, le han comunicado la defunción de su familiar y es vulnerable, es manipulable. Entonces, Claro. se tiene que desplazar del hospital o del geriátrico a el tanatorio en concreto. Nosotros en el año 2017 denunciamos en Barcelona ciudad, 300 hospitales y geriátricos que tenían convenios con una gran funeraria. Entre los cuales el Hospital Sociosanitario Mutuam Güell, el que a mí me negó el derecho a decidir. Es decir, que haya contratos de En Barcelona. que no permitan a la familia elegir la funeraria con la que se quieren ir, elegir el precio que quieren y el servicio que quieren. Me parece gravísimo,
Deme solo unos minutos. No me y jodas. seguimos profundizando en este asunto que a mí No. personalmente me parece escandaloso. No me digas publicidad. ¡Oh, madre! Madre mía, no. Hoy. Oteamos el complicado en el arte porque cómo está el mundo, amigos. Y también en España. Eso de descolonizar los museos. Mañana a las 22:50 en 4. Madre mía, 7 minutos de anuncios. Estamos en directo en Código 10 hablando sobre el negocio de la muerte. El señor Sánchez nos estaba contando en directo que hay funerarias que secuestran cadáveres y que no permiten a los familiares de las víctimas decidir qué funeraria elegir ni qué precios hay en diferentes funerarias para comparar. Y mire, señor Sánchez, nos está llegando muchísima información en directo según hacemos el programa. Gaona, quiero darte la palabra para que nos cuentes. Sí, por ejemplo, una persona que pertenece justamente al mundo de las funerarias, está justamente, le conozco hace años, tiene bastante verosimilitud respecto a eso que acabas de mencionar. Dice, nos pasa mucho, viene la familia a tramitar, vamos al hospital o residencia y sin autorización familiar se lo han llevado a otra funeraria y tenemos que ir a por el difunto a la otra funeraria, no donde ha fallecido. Es increíble. ¿Y cuánto dinero? ¿Hay hospitales que tienen funerarias dentro? Efectivamente, hay unos cuantos hospitales, algunos públicos, están por ejemplo Valdebrón, Bellvitge, Clinic y otros tantos en Madrid. Lo he denunciado en mi red. Lo he denunciado en todas mis redes. Por tener esas oficinas dentro del propio hospital, oscilan sobre los 150.000 euros al año, aproximadamente. Es una cantidad de dinero. Mónica, tú tienes una Efectivamente, a mí hay una información que me ha llegado justamente al comenzar el programa, que es que en los últimos 20 años, o hace más o menos 20 años, aquí en la Comunidad de Madrid, geriátricos de la Comunidad de Madrid llegaban funerarias con comisiones, digamos, ilegales, diciendo, yo te doy, por ejemplo, 1.000 euros por cada cliente que tú me mandes, es decir, cuando se muera el anciano de turno, claro, pues me llamas a mí para llevarme a esta persona. Entonces, estaba haciendo una especie de contrato, como decía este hombre Aurelio, de exclusividad. Pero es que lo ha denunciado. En este caso, con una funeraria determinada, es decir, no había otro tipo de... Y nadie le hace caso, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona. Contratos estos de las comisiones van entre 400 y 800 euros. ¿Sí? Para el geriátrico o hospital. ¿Por cada vez? Por cada pieza. Por cada vez, sí, por cada vez. Entonces, claro, ¿qué pasa? La familia, cuando le notifican, como he comentado antes, entra en una vulnerabilidad que es manipulable fácilmente. Y así, además, el cadáver de su familiar ya no está en el hospital o el geriátrico, se tiene que desplazar al tanatorio de la funeraria. Entonces, generalmente estamos hablando de grandes grupos funerarios. En mi caso, fue un dirigismo. Que tienen un poder de convicción, de negociación y económico. Me negó el derecho, aquella enfermera me negó el derecho a escoger funeraria. 17, y aparte es un Barcelona ciudad. Barcelona ciudad. Y llevamos un año investigando en Alicante y se encuentra la misma situación. Familiares que Señor están a punto Sánchez, de contratar. Permítame, le vamos a preguntar a Alejandro. Alejandro, ¿esta denuncia para ti tiene peso? Bueno, yo insisto que estamos hablando de hechos aislados. Ay, sí. Seguimos, de hechos que somos los primeros en denunciar. Aislados, dice. En la mayoría de los casos minoritarios. Ay. Hechos que no pueden ensombrecer ni ensuciar Claro. la excelente labor que realiza el sector funerario en este país. Alejandro, no hablamos de cifras tan residuales, No. hablamos de casos tan aislados. No. Desde décadas Y también claro, estamos hablando. Hablamos que en España... Y perdóname, Alejandro, además hablamos de que esa comisión que, por ejemplo, la funeraria paga a un geriátrico para que solamente tengan el contrato en exclusiva, no se paga nada, se paga en dinero negro, eso no aparece en los libros de contabilidad, por lo tanto, ese dinero, ¿quién se lo queda? ¿Se lo queda el director de geriátrico? ¿Se lo queda algún empleado determinado? Hay unos sobres que hay ahí. Ese dinero, ¿de dónde es? ¿no? Muchos geriátricos, muchas funerarias. Sin Y si hablar solo de los cogemos efectivamente, uno de los casos de los que vamos a hablar, si solo cogemos ese caso, estamos hablando de 20 años y una lista de afectados de miles y miles y miles de familias. Salvador está O hablando sea, mal. que Yo aunque insisto solo que hablásemos de ese caso, las ya malas ni es praxis, las malas residual. praxis y las malas acciones están en todo. La funeraria, Por supuesto, pero ahora estamos El Salvador de Valladolid, de los ataúdes reutilizados. Es
excelente. A diario gestionamos 2.500 servicios. Al año en España. Este señor es la gran patronal y Aurelio es el presidente de SFUNE, la pequeña patronal. Y cuando hay actos humanos puede haber errores. Este defiende a los gordos. Determinadas circunstancias. Pero la labor de los funerarios es excelente. Claro. Todos los usuarios o el 80% de los usuarios. Y tú como portavoz estás obligada a venir aquí a Claro. defender a los funerarios. Tú defiendes a los que a mí me perpetraron un atraco de 8.140 euros. Señor Sánchez, si usted hablaba de grandes funerarias y nos está hablando de 460.000 servicios al año, ¿usted diría que es masivo todos estos arreglos que tienen entre funerarias y hospitales y residencias geriátricas o es algo residual? No es residual nada, cuando quiera, señor Alejandro, tenemos un cambio de impresiones con documentación por el medio. Estamos hablando de la existencia de un cártel funerario. Eso es. Un cártel funerario que tiene gran poder y aquí hay una barra libre. ¡Pero mirad la cara! ¡Mirad la cara que se le ha quedado a ese tío! ¡Alejandro! Y a ver, hemos ampliado la investigación a la provincia de Alicante, casos que una funeraria escrita a nuestra asociación, veían ya, el familiar lo tenía muy enfermo y le habían casi contratado los servicios. Muere a las 2 de la madrugada, se llevan el cadáver, el señor llama al funerario que iba a contratar, dice, se me han llevado el cadáver, y dice, a los 5 minutos me llama la funeraria que se lleva el cadáver de mi hija y me pide 3.200 euros, cuando usted me cobraba 1.900. Y eso no son casos, Alejandro, no son casos puntuales. Toda la provincia de Alicante, los grandes... ¡Pero mirad la cara! ¡Mirad la cara! ¡No sabe dónde mirar! Todos los hospitales y geriátricos los tiene controlados. ¿Tiene constancia, Alejandro, de que existan estas prácticas que las grandes funerarias tienen en exclusiva la recogida de cadáveres de los hospitales? ¡En absoluto! A ver, que puede haber acuerdos privados entre dos entidades privadas, creo que eso no está prohibido en este país y en el ordenamiento jurídico, ¿no? Nosotros, insisto, las comisiones sí. Somos las comisiones sí. Condenar este tipo de actividades en caso de realizarse y aquellas que se realizan y se denuncien, por favor, que se... A mí me representó un sobreprecio de 5.000 euros aquel acuerdo. Aquel dirigismo por parte de aquella enfermera. Una funeraria y un geriátrico. Sin comisión. Pero el cliente es el que decide. Claro. Es decir, yo no pude decidir. El fallecido no tiene la no me dejaron. Pero el geriátrico no tiene poder de decisión sobre el cadáver que se van a llevar, que es que pertenece a una familia. Insisto que las familias tienen la libertad de elección, que es un derecho que tienen. Yo no la tuve. Porque el gran poder del que nos habla Aurelio deviene precisamente de la vulnerabilidad de esas familias que están pasando por un trance en el momento en el que se muere un familiar y poco poder de decisión tienen en esos momentos. De ahí deviene el gran poder. El gran poder, no saber qué gran Exacto. El que se refiere a Aurelio, el cártel que tienen un gran... ¡El cártel! ¡El cártel! Precisamente de eso, de esa vulnerabilidad. Insisto, yo no es lo mismo. Postura, estamos hablando de un sector que hace un trabajo excelente a diario para todas nuestras familias. Pero y es que estamos hablando de casos puntuales que, insisto, no tenemos sentencias todavía o no me están trayendo documentación. Claro, no tenemos sentencias, no hubo engaño bastante, dijeron ante mi denuncia. Aquella juez, no hay engaño bastante. Si es el caso y les llega la documentación, ¿no sería lo lógico que ustedes también investigasen a la gente que está dentro de su plataforma? Somos los primeros en investigar a nuestros asociados. ¿Vosotros? Aquellas denuncias o aquellos casos que entendemos que nos están haciendo comportamientos éticos. Tenemos un código ético muy riguroso. Por favor. En el caso de la funeraria del Salvador de Valladolid. La funeraria del Salvador de Valladolid ha sido condenada. No ha sido condenada, no, perdone. Parece mentira que siendo usted quien es y represente a este tipo de organizaciones o funerarias, no sepa que la funeraria del Salvador no ha sido condenada porque todavía no hemos llegado a juicio. Pero me refiero que ha sido condenada por el sector y que ha sido condenada Venga, hombre. Venga. Judicialmente. Una lanza a favor de Alejandro, que es nuestro invitado, que viene aquí a contarnos la realidad o su versión de las funerarias. Es verdad que realizan muchísimos servicios a lo largo ya salió el abogado defensor. Muchos garbanzos negros como en todos los sectores, pero tampoco nos vamos a cargar ahora de la funeraria. Y además, mira, yo quería precisamente al hilo de lo que estás diciendo, David,
yo quería que por encima del control que vosotros ejercéis existe el control de lo que se conoce o muy poco conocido, lo que es la policía mortuaria, que es la autoridad sanitaria que os controla a vosotros, controla todo lo que es el tema de amputaciones, inclusive en centros médicos y cómo se tratan esos restos, las donaciones, es decir, que no solamente sois vosotros, sino que hay una autoridad sanitaria conocida como policía mortuaria que controla la actividad no sabe qué hacer, está cao. Así es, exacto. Tenemos unos reglamentos, en este caso hay disparidad de reglamentos porque hablamos de una legislación que está delegada en las comunidades autónomas, pero sí que existe una sanidad mortuoria que es el organismo y es quien se encarga de reglamentar cómo tiene que ser un servicio funerario. Estoy viendo al señor Sánchez mover la cabeza. En relación al reglamento de policía sanitaria y mortuoria, hay 17 reglamentos. Es decir, un funerario que le contratan el traslado de un cadáver, por ejemplo, de Barcelona a Madrid, pues se tiene que estudiar toda la reglamentación. Esto nosotros ya hace tiempo lo estamos reclamando, un reglamento único para todo el Estado español, porque 17, uno quiere el cadáver de una manera, tiene unos plazos, en otra comunidad tiene que haber una unificación. También estamos reclamando que el proyecto de ley en el gobierno Zapatero, al final del gobierno del 2011, que no se pudo aprobar por las Cortes, que se vuelva a reactivar. El problema es que hay mucho dinero en juego. Cuando he hablado del cártel funerario, nosotros tenemos calculado unas ganancias de 4 millones diarios. Después, antes de impuestos, de beneficio. 4 millones de... Perdone, quiero subrayar la cifra. Usted está diciendo que existe un cartel funerario y que ese cartel funerario gana 4 millones de euros diarios. Antes de impuestos, sí. 3.300.000 las compañías de seguros de decesos, que son las propietarias de los grandes grupos funerarios de España. ¿Y hablamos de 4 millones de euros en A o en B? Bueno, en A. En A. Claro, si es antes de impuestos. Total. Nacho, antes de impuestos. Es decir, 4 millones de beneficios antes de impuestos y ya descontado gastos, todo. Pero, Aurelio, esas cifras, el número de fallecidos en España son 450.000 alrededor todos los años, más o menos. Evidentemente, en la época del COVID fueron muchos más. ¿Cómo se pueden manejar esas cifras con el número de fallecidos? Muy sencillo, es un margen por servicio, está más o menos, hacer una horquilla, y después por los datos de la UNESPA, de la gran patronal de las compañías de seguros, que te dan los datos de los números de fallecidos, número de asegurados, y de ahí se saca un proporcional que no puede haber 200.000 euros arriba abajo, pero estamos hablando de unos 4 millones diarios. Señor Sánchez, le agradezco enormemente su participación en el programa y la denuncia que ha hecho. Me comprometo a investigarlo, a seguir preguntando sobre el asunto. Las cifras que rodean el negocio de la muerte son apabullantes porque morirse no resulta precisamente barato. David, cuéntanos cuánto... De ahí eso de bueno, tiene un caso muerto, precisamente creo que ha hablado muy bien. Yo voy a llamarle, porque ahora es tarde. 700 euros. Este programa es una pena que no se haya emitido en otro horario. Voy a felicitar a Aurelio. Voy a llamarle. Y cuesta, pues eso, ya lo ven, casi 700 euros. El alquiler del tanatorio suele superar los 500 euros. Y a eso hay que sumar todos estos gastos, es decir... Un chivatazo de un ex trabajador provocó que se destapara el presunto fraude de los ataúdes de Valladolid. Este ex trabajador chantajeó a Ignacio Monzón porque no estaba conforme con su jubilación. El dueño del grupo funerario se negó a pagar por el silencio y el empleado terminó hablando. El exempleado chantajista preparó las fotos del cambiazo de los ataúdes antes de jubilarse. El operario, durante sus años de trabajo, documenta el gasto de ataúdes, material y lo muestra a los agentes. Aureli, hola, felicitats. Has parlat molt bé. Moltes gràcies. M'ha agradat molt. Moltes gràcies.